Ya copiaron todo, como los chicos, copiaron todo, hermano. Como tengo que borrar la parte. Ah, está bien. Sí, yo ¿Puede borrar todo ya todo otro? No, Y otro sí, lo de hoy no. Bueno, vamos a hacer. Bueno, vamos a continuar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Recién me preguntaba la hermana sobre Juan. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aproximadamente tenía la edad de 96 años. Juan, se cree la historia, lo que pasa a través del testimonio de los antiguos, la tradición. Dicen que primero fue tirado en una olla de aceite hirviendo y que él sobrevivió a eso. Entonces fue llevado a esta isla para que muera allí. Era una isla que era utilizada para hacer trabajos forzados, aquellos que estaban allí. Eran justamente para que pasen y mueran trabajando hasta el último día. Y fue allí que estaba Juan. Este fue el último de los discípulos en morir. Juan fue el discípulo más joven y fue el último también en morir. Y dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios. Así, todo lo que nosotros pasamos tiene una causa. Dios le iba a dar el testimonio del fin. Hay tres grandes revelaciones en la palabra. Encontramos la revelación que tuvo Moisés, que fue la revelación del principio de la creación de todas las cosas. Moisés no estuvo cuando Dios dijo y fue hecho. ¿Cómo él aprendió? ¿Cómo él escribió entonces? Bueno, por revelación. Encontramos también la revelación de las cosas que van a ocurrir en el tiempo del fin, la revelación del Apocalipsis. Como Juan pudo ver. Y encontramos también la revelación del apóstol Pablo. La revelación de Pablo es la superior. Por medio de ella ponemos en orden todas las demás revelaciones. Y vemos cómo
cómo Juan nos muestra que se le reveló. Dice en el verso 10, yo estaba, y nuestra versión dice en el Espíritu. Esta palabra en él está mal, porque es como que está montado en el Espíritu. Pero la versión que tendríamos que nosotros, la manera correcta de entender, o lo que debiera decir, es yo estaba en espíritu. Él fue llevado en espíritu en el día del Señor. Así fue trasladado. Dijimos que el día del Señor comienza cuando la esposa sea levantada. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 1. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí vemos los tiempos, y otra versión traduce, y las dispensaciones, y los lapsos de tiempo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo su propósito. No tenéis necesidad de que yo os escriba. Estos hermanos conocían bien los tiempos. El apóstol Pablo fue el que ordenó, habíamos visto los tiempos, porque Israel esperaba que salga el reino y salió la iglesia. Entonces Pablo hablaba mucho de este tema para trazar correctamente la palabra. Porque si no estamos en el tiempo del reino ni en el tiempo de la ley, hay que ver qué vamos a predicar. Por eso Dios levanta a Pablo con la revelación de Jesucristo para la iglesia. ¿Qué le revela a Pablo? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El glorioso evangelio o el evangelio de la gloria. El evangelio de la gracia de esta dispensación. Bueno, Pablo mucho les hablaba a los hermanos. Es muy importante hablar de esto, hermanos, en los cultos. Una iglesia sin doctrina es una iglesia que está insegura, porque al final no se sabe cuál es la verdad, porque no se enseña correctamente. Pero Pablo enseñó acerca de los tiempos y de las ocasiones, de las dispensaciones, de tal forma, dice, que no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Y note lo que menciona aquí, porque vosotros sabéis perfectamente. Qué lindo cuando podemos decir así. Hermano, ustedes ya saben perfectamente. Qué lindo cuando ustedes ya saben. Y dice que el día del Señor vendrá. Ellos ya sabían lo que era el día del Señor. Nosotros sabemos que es el día del Señor. Bueno, ellos sabían, eran los tesalonicenses. Pero ¿cuánto Pablo se había ocupado de enseñar, de repetir? Esta no va a ser la última vez que vamos a tener esta clase de estudio. Vamos a volver a estudiar estas cosas. Hasta que aprendamos bien, hermano. Hasta que, como dice aquí, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor es el tiempo en que el Señor va a empezar a gobernar. Hoy estamos en el día del hombre. Hoy es el día de oportunidad para el hombre. Pero el día del Señor es el tiempo en que el Señor va a juzgar al mundo. Le toca al Señor juzgar al mundo. Y va a comenzar con el arrebatamiento de la esposa. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
¿Hasta cuándo tenemos tiempo para prepararnos y alcanzar lo mejor y ser esposa de Cristo? Bueno, hasta el día del Señor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos a leer. Filipenses capítulo 1, en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo. Acá encontramos esta declaración. En el Antiguo Testamento se llamaba, cambia, por el día de Jehová. Lo que en el Antiguo Testamento se llama el día de Jehová es para nosotros, en el Nuevo Testamento, es el día de Jehová. Vamos a ver, primeramente, en Zacarías, profecía de Zacarías, capítulo 14, vamos a leer, tenemos varias citas. Vamos a leer desde el verso 1. Y dice, he aquí el día de Jehová viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es impresionante que hace poco pasó algo así en Israel. Es el aviso. Las casas saqueadas. Y bueno, y sabemos lo que el enemigo hizo. En el Antiguo Testamento era, como dijimos, el día de Jehová. El día de la venganza de Dios. El mundo tiene 2000 años, tuvo 2000 años, mejor dicho, de oportunidad para recibir a Jesús. Bueno, ahora viene el día de la justicia. Israel tuvo 2000 años para aceptar a Jesús. Entonces Dios ahora va a hacer justicia también con su pueblo. Estas dos cosas vamos a ver que Dios va a juzgar. Va a juzgar al mundo y también va a juzgar al pueblo de Israel. Y el comienzo, bueno, va a ser la salida de la esposa. El comienzo va a ser la salida de la esposa. Ahora cuando Juan, vamos a volver a Apocalipsis, vamos a ver lo que nos dice Juan. Dice en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 10. Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Estaba Juan en el día del Señor.
¿Dónde estaba? Juan estaba acá. Estaba parado acá. Juan estaba parado ahí. ¿Dónde estaba él? Estaba acá. Estaba aproximadamente aquí, vamos a decir. Pero en espíritu se trasladó. Fue trasladado y fue llevado aquí. En espíritu. Y en esto vemos que el espíritu ya está gozando la eternidad. Cuando nosotros andamos en espíritu, estamos viviendo ya una parte de la eternidad. Y dice que él estaba parado acá, en el día del Señor, justo en el momento que la esposa está siendo levantada. Y dice la palabra, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Él estaba mirando el día del Señor, estaba mirando acá. El Señor le estaba por mostrar todo lo que iba a ocurrir acá. Pero dice que escuchó una voz a sus espaldas y se dio vuelta. Dice en el verso 12: y me volví, o sea, se dio vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, él se da vuelta, él está mirando todo el Apocalipsis, pero el Señor le habla y dice que se da vuelta y vio 7 candeleros de oro. Ve a la iglesia, ve toda la historia de la iglesia. ¿Qué ve? La dispensación de la gracia. Ve a las 7 iglesias representando a toda la iglesia de Dios, a toda la iglesia que va a ser levantada en ese tiempo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Empieza Apocalipsis con los primeros capítulos hablando de lo que ocurre de la iglesia en sus diferentes estados a lo largo de la historia. Empieza hablando a la iglesia de Éfeso. Éfeso representa a toda la iglesia, a todos los redimidos sentados en los lugares celestiales. La iglesia empezó en Éfeso. El sobrenombre de Éfeso era Ciudad de la Luna, porque era la ciudad de Diana, Diana de los Efesios. Y bueno, ella era la patrona, como hasta ahora los religiosos tienen algún ídolo como patrona de un lugar. En este caso era Éfeso. Bueno, y así ve, este no va a ser nuestro tema, pero vemos que ahí en el día del Señor empieza a ver, y primeramente comienza a ver para atrás. Y termina esa visión, que él se da vuelta y él mira la dispensación de la gracia. ¿Entiende, hermano? Me di vuelta y empieza a ver hacia atrás toda la historia de la iglesia, cómo empezó bien, cómo se mezcló, hasta llegar a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de estos tiempos, la iglesia tibia. Y algunos, bueno, no sabemos si son salvos en realidad, pero se llaman. Bueno, después de esto, capítulo 4, vamos a ir hasta el capítulo 4 de Apocalipsis, le muestra todo lo que ocurre en estos 2000 años de gracia. La apostasía, el abandono de la fe, a Jezabel predicando, las persecuciones a los santos, y allí aparecen 2 iglesias vencedoras, que son la iglesia de la Odisea y de Filadelfia. Son las únicas a las que no les dice tengo contra ti, bajo la mirada examinadora de aquel que tiene ojo como llama de fuego. Todos tenían una falta. Él le da el remedio y le dice arrepiéntate y haz esto. Como aquel que tiene un dolor de estómago
y le dice, bueno, para sanarte, haz esto. Bueno, así el Señor. Cuando termina de ver el estado de la iglesia, bueno, dice, después de esto, capítulo 4, miré, ahora mira al cielo, y una puerta abierta en el cielo. Cuando termina este tiempo de la iglesia, cuando llega el día del Señor, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esta va a ser la puerta para que entre en la primera fila. Los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron después de pasar mucho tiempo que estuvieron cerrados. Dios cerró los cielos para el hombre. Pero los cielos se abrieron en la resurrección de Cristo. Él entró como precursor de todo un pueblo que luego entra juntamente con Él. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Él escuchó una voz, y ya dice, sube acá. Esta va a ser la voz del arrebatamiento. Usted, si está prestando atención, si usted está esperando la venida del Señor, va a escuchar esta voz. Sube acá. Y lo primero que ve Juan allí, dice, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la edad de los 2000 años de gracia, bueno, ahora Dios le va a revelar a Juan lo que va a ocurrir. Y al instante, así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos, igual que con Juan. Pablo es el único que nos revela y dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y Juan confirma, al instante, yo estaba, y otra vez aparece esta mala frase, en el Espíritu, dice. Pero no es en el Espíritu, yo estaba en Espíritu. Así como Pablo fue llevado al tercer cielo, Juan fue llevado al día del Señor, en Espíritu. Las dos iglesias que van a ir son Filadelfia y Esmirna. Esmirna, perdón hermano, gracias por la apreciación. Hay dos iglesias que son vencedoras. La iglesia de Filadelfia representa a los santos que van a estar en vida. La palabra Filadelfia viene de filo. La palabra filo significa querer. Querer. Y bueno, nos habla de un querer muy profundo, de un querer fraterno, un amor fraternal. Esta se destaca por el amor entre los hermanos. Ellos vencen la frialdad. El amor de muchos se enfriará en este último tiempo, pero la palabra dice, más permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque nos prepara para la venida de Cristo. Es eterno en su manifestación. Bueno, y tenemos a Esmirna, que representan a los santos que en la venida del Señor van a estar muertos. Ellos van a ser levantados, pero van a gustar la muerte. Pero cuando el Señor venga, ellos van a ser levantados, resucitados. Antes de avanzar, podemos ver un poco eso. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante.
Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, note esta frase que va a decir ahora, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, cuando venga el Señor a buscar a la esposa de Cristo, el Señor va a traer a los espíritus de aquellos que durmieron, de aquellos que murieron. Él va a traer, hay hermanos que ya están en los cielos, hay hermanos que son vencedores totales y están en los cielos. Ellos van a venir junto con el Señor, sin su cuerpo glorificado. No van a venir en su cuerpo glorificado, en espíritu. Y cuando Él venga, va a decir, sube acá, y se van a levantar en un abrir y cerrar de ojos, van a ser levantados y transformados todos aquellos que también están acá en la tierra. O sea, nos vamos a juntar aquellos que vienen con Jesús, aquellos que murieron antes, con los que estamos esperando en vida acá en la tierra. Y acá vamos a ver un poco mejor. Porque si creemos que Jesús murió, verso 14, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ser transformados antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá vemos cómo va a ser la venida del Señor. Van a venir los espíritus, nosotros nos juntamos, ellos serán transformados primero, luego somos transformados nosotros y todos nos reunimos en el aire. Fila por fila va a ser así, para que usted entienda bien, porque acá viene la duda, o sea que todos vamos a estar, no. La primer fila va a ser levantada, va a traer a los vencedores, van a venir con el Señor, aquellos vencedores totales, y los vencedores que estén en vida, bueno, luego van a ser levantados, van a ser transformados y llevados con el Señor a la boda del Cordero, la boda en el aire, el encuentro en el aire. En la segunda fila, bueno, va a ser igual, van a venir aquellos que son, que no son vencedores, que son salvados, pero sin alcanzar la estatura de Cristo, y van a ser levantados también de la misma manera. Ahora hay muchas, vamos a ver, todavía no podemos ver porque hay tanta cosa para hablar, hermosa acá, hermano. Va a haber diferentes clases de vencedores. El Hijo de Dios, por ser participante de la vida divina, ya es un vencedor. Esto tenemos que entender. Hay diferentes clases de vencedores. Podemos leer en 1 de Juan, capítulo 2, vamos a leer en el verso 12.
perdón, capítulo 4, vamos a leer verso 4. Acá vamos a... El otro también, pero este es más certero. 1 Juan, capítulo 4, verso 4. Dice, hijitos, no está hablando a grandes creyentes de experiencia con mucho crecimiento. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, hay vencedores y hay vencedores totales. O si usted quiere, la palabra vencedor total no aparece en la Biblia, pero lo que aparece es la frase más que vencedores. Todo creyente es vencedor. Todo creyente ya es vencedor. Es vencedor de la muerte, del mundo, de la carne, de Satanás. Pero hay vencedores que, son aquellos que han vencido en práctica, que han tomado y se han ceñido de esta victoria. No va a haber fracasados en el cielo, pero hay diferentes filas y órdenes de vencedores. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Todo creyente ya es un vencedor. No todo creyente va a ser la esposa de Cristo, simplemente por ser creyente. Ahora tiene que vivir como un vencedor. Tiene que ser más que un vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, si tomamos la victoria de la cruz. Cada fila, hermano, va a tener vencedores. Vencedores en su fila, en su rango, son vencedores. Dios les va a tratar así y van a ser recibidos en los cielos así. Ninguno va a ser recibido en el cielo avergonzado, pero va a haber pérdida. Aquellos que no se rinden al Señor, aquellos que no crecen completamente, van a tener pérdida. No van a tener la recompensa completa, el galardón completo. El Señor va a buscar primeramente a su esposa y después va a venir a buscar a la segunda fila, luego va a buscar la tercera fila y vamos a ir distinguiendo bien quiénes son. Por eso encontramos que Juan es llevado al día del Señor, primeramente es llevado a ese punto, al punto donde comienza el día del Señor, donde es arrebatada la esposa, se da vuelta, ve toda la historia de la iglesia y luego mira el cielo abierto. Vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 4. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Note que este trono está establecido ¿en dónde? No en la tierra. ¿Dónde va a comenzar el reinado de Jesús? En el cielo. Por eso Israel va a pedir, venga también a nosotros tu reino. ¿Dónde va a estar Israel? Pidiendo eso, va a estar en la tierra. ¿Dónde vemos que Él establece ese reino en la tierra? En el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Va entendiendo, hermano? Bueno, recién le leímos, dice que puso su pie en el mar y su pie en la tierra. Ahí viene y establece ya su reino. Viene a enfrentar, así como David tuvo que pelear contra todos los enemigos. El reino de David se caracterizó porque peleó. Y al momento de edificar el templo, Dios le dijo, no, tú tienes mucha sangre en la mano, dice. No sangre inocente, mucha sangre. Sin embargo, luego del reino de David, un reino de guerra, precedió a ese reino
un reino de paz, el reino de Salomón. Y así podemos comparar estas dos etapas. Este es el reino de David. Aquí encontramos a Cristo como David peleando por su reino. Pero acá encontramos 1000 años del mismo reino de paz. Encontramos a Salomón. Otra vez. Por eso aquí encontramos que él ya es reconocido rey. Es reconocido rey Jesús desde que su esposa está a su lado. ¿Qué le falta a Jesús para ser rey? Su esposa. ¿Por qué Jesús, cuando entró en la entrada triunfal en Jerusalén, no reinó? Porque no tenía la esposa. No puede reinar hasta que no tenga a su esposa. No puede recibir el reino. Él iba en un asno y detrás venía el pollino. Y el pollino venía vacío porque la esposa todavía está en preparación. Pero cuando él esté listo, él va a aparecer nuevamente en caballos blancos. En un caballo blanco con todos los fieles. Bueno, así que vemos el trono establecido en el cielo. Vamos a ver que él va a empezar a llenar los cielos. Ya entró la primera fila de la iglesia. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de escornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Acá encontramos que Juan mira ahora para adelante. Yo te mostraré lo que va a suceder después. Primeramente mira al cielo y Dios le dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de la edad de la iglesia. Y automáticamente ve a estos 24 ancianos en los cielos. Acá vemos la primer fila de la iglesia. Vemos a los vencedores. Estos son ancianos. Un anciano con experiencia, que ya está sentado, reinando, descansando, vestido de ropas blancas, y vemos, dice, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos. ¿Por qué salen relámpagos y truenos? Cuando suena un relámpago, suena un trueno, en la Biblia anuncia juicio. Están por juzgar al mundo. Esta es la primera escena que ve Juan. ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los vencedores totales. Aquellos que tienen facultad. Habíamos visto, hace poco estudiamos. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Los 24 ancianos se van a ocupar del gobierno de Dios, de la adoración. El 24 es el número gubernamental de la nueva creación. 12 es el número gubernamental de Israel. Pero aquí encontramos el número 24. Verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
Estos son vencedores. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son vencedores en figura. No es que van a ser solo 24. No es que solamente van a ser 24 o que van a ser 4 seres vivientes. Son figurativamente 24, para que nosotros podamos entender. Y dice, y junto al trono, en el verso 6, alrededor del trono, note que están muy cerca, implicados con el reino, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué significa esto? Que tienen visión hacia adelante, que conocen, como Pablo le dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis perfectamente. Mira hacia adelante, tiene ojo hacia adelante, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Pero mira hacia atrás el Antiguo Testamento, mira el tiempo de la ley, y también sabe y entiende, tiene entendimiento de las cosas que han pasado, pero también tienen entendimiento de las cosas que van a pasar. Eso es un vencedor. Un vencedor, hermano, es un hermano que se rinde al Señor, que ha crecido, que conoce al Señor, que ha sido probado y aprobado por Dios y tiene entendimiento, tiene más visión y ve hacia adelante y ve hacia atrás. Conoce los propósitos de Dios hacia adelante y los propósitos de Dios hacia atrás. ¿Por qué estamos estudiando la palabra? Bueno, para poder entender. No podemos decir, bueno, puede ser que sea así. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que son ocultas, pero tenemos que tener seguridad. Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Y vemos en el verso 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. El número 6 es el número del hombre. Este número 6 ya nos muestra de que son hombres, son seres redimidos. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Tienen mucha visión. Alrededor y también por dentro. Porque no solamente juzgan las cosas exteriores, sino que se juzgan a ellos mismos. Son jueces de ellos mismos. Y note que en el verso 7 dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Aquí presentan las 4 caras de Jesús, que se ven, que podemos ver en los 4 evangelios. Mateo le presenta como león. Luego viene Marcos, que le presenta como un becerro, como un buey, como el siervo abnegado, el siervo rendido de Jehová. Siendo rey, siendo león, el rey se hizo siervo. El tercero tenía rostro como de hombre, y así le presenta el Evangelio de Lucas, como un hombre entre los hombres. Y el cuarto era semejante a un águila volando, y así le presenta Juan. Juan le presenta como el divino, por eso no directamente, para poder mostrar su genealogía, tiene que ir a la eternidad pasada. Dice, en el principio era el verbo. Mateo presenta la genealogía de María, Lucas presenta la genealogía de José, pero Juan está interesado de que nosotros podamos entender de que él es
Él es antes de todas las cosas. Un águila, Él está interesado en su naturaleza divina. Entonces su genealogía dice, en el principio era el verbo, en el principio antes del tiempo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, las 4 caras de Cristo se tienen que formar en nosotros, en el creyente. Estos 4 seres vivientes representan la formación. Hoy ganamos, hoy cantamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, a un varón perfecto. Tiene mucho sentido esto, pero en verdad es así también que Cristo está siendo formado en nosotros. No es solamente la imagen de un rey, es la imagen también de un siervo. No es la imagen de un hombre solamente, sino que es también la imagen de un águila, de uno divino, de uno que pertenece al cielo. Y acá vemos la primer fila de la iglesia, hermano. Y dice el verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen ellos? Adoran. Esta va a ser la tarea principal. El pensamiento que es natural nuestro, qué aburrido que va a ser los cielos. Todo el día nos vamos a adorar. Escuché un montón de veces. La carne estará ausente. La carne va a estar ausente, hermano. Vamos a hacer todo nueva creación. No va a haber pensamiento. Usted no va a tener deseo de ir a mirar el partido, ni mirar la tele, ni de ir a salir por ahí. Usted va a estar en la esfera donde pertenece, rodeado, lleno de sabiduría, de gloria, de luz. Y no va a haber tiempo, no va a haber tristeza. Me cuesta entender con mi mente, pero creo que es así. Hermano, estamos habituados a este cuerpo, a nuestra mente, a nuestros pensamientos naturales. Pero en los cielos va a ser muy diferente. Para Dios, 1 año, 1000 años, 10.000 años es como un segundo, porque Él no conoce el tiempo. Nuestra mente natural nos lleva a percibir mal, porque el hombre natural, la mente natural, no percibe las cosas celestiales. Ya entendiendo que la carne, nuestro viejo hombre, estará ausente, ya a mí se me hace que voy a estar tan bien con la ausencia de la carne, y mucho más teniendo al Señor, al autor y consumador de nuestra salvación, a nuestro amado. Muchas cosas vamos a entender allá, como dice el apóstol Pablo: hoy vemos por un espejo oscuramente. Vemos oscuramente, hermano. Este velo de carne no nos deja ver bien. El que nos ve bien a nosotros es el Señor. El Señor nos ve bien a cada uno de nosotros. Pero nosotros miramos lo eterno, miramos. Pablo subió, el Señor le llevó al tercer cielo y dice: miren, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vino con esa noticia y nosotros poco entendemos, pero son cosas maravillosas, hermano. Va a ser tan diferente. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. El hombre, para entender esto, trata de compararlo con los sentimientos o las emociones humanas, pero va a ser muy diferente a esto. Adoran al que vive por los siglos de los siglos.
y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios, cuando creó su creación, todo estaba en orden, todo estaba en shalom, en paz. Todo estaba en un perfecto confort. Si pudiésemos describir el cielo, es todo lo creado va a volver a estar en confort, en orden. Nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser va a estar perfectamente alineado con lo que Dios es. Va a haber paz. No hay necesidad de buscar nada. Como dijo David: Jehová es mi pastor, no quiero más. No hay más. Terminó todo. No hace falta dinero, no hace falta sentirse importante. Estamos en el cielo con el Señor, hermano. Y si vamos a reinar con Cristo, y si calificamos para reinar con Cristo, hermano, va a ser muy grande la ganancia. Por eso Satanás se opone tanto a que usted conozca al Señor. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia atrás, y tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, con seguridad. Y tenemos que mirar al Señor, porque en cualquier momento nos vamos. En cualquier momento nos vamos, hermano. Dejamos este mundo. Tenemos que estar listos para salir. Así como Israel tenía que estar con el bordón en la mano, tenemos que estar listos, preparados para irnos. No hacemos tantos planes. Eso no quiere decir que vamos a vivir sin proyecto de vida, no. Pero todo está sujeto a la venida del Señor. Si el Señor quiere decirnos. Porque no sabemos si vamos a tener fuerza, vida, y no sabemos si vamos a estar. Estamos ahí en el límite. Así que, hermanos, vemos la primer fila de la iglesia. Los hermanos se oponen a las filas. Hay hermanos de nuestro mismo mensaje que se oponen a la fila porque no pueden ver. Y son temas que no se predican. Pero nosotros tenemos que entender bien. Acá vemos a Juan, miró la iglesia, miró para el cielo y luego dice: ahora te mostraré, y ve a los redimidos, ve ahí una parte de la iglesia. Ve a la primer fila de la iglesia, a los vencedores totales, a los crecidos, sentados en tronos con coronas en las cabezas, adorando a Dios. Pero ahora también vamos a ver a otra fila de la iglesia, pero vamos a tomar un pequeño descanso.